buenas tardes con todos. Continuando la exposición del día de hoy, tenemos el siguiente tema que es TAVI, generalidades e indicaciones. El siguiente tema va a ser expuesto por el doctor Jorge Andrade. El doctor Jorge Andrade es graduado de la Universidad Católica de Guayaquil. Tiene un posgrado en filo de hemodinamia, cardiología intervencionista en el Hospital Meixorio, Hospital Álvaro Cunqueiro. Tiene un posgrado en cardiología por la Fundación Favaloro de la ciudad de Buenos Aires, en el país de Argentina, y un curso de especialización en valvulopatías en la Universidad de Zúrich de Suiza. Sin más que decir, primero agradeciendo la presencia del doctor y de los participantes. Doctor, le dejo la palabra. Muchísimas gracias por el día de hoy. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Como ya dijo, vamos a hablar sobre qué es una TAVI y las generalidades y sus indicaciones. Empezamos con un poco de historia del dispositivo. Es una enfermedad en sí, la estenosis aórtica, hablando de esta enfermedad específicamente, que aumenta muchísimo a partir de los 65 años de edad. Tiene un salto exponencial, como podemos ver, y esto se ve a nivel mundial, sea en hombres o en mujeres. A partir de esto, en 1985, el doctor Crivier realizó el primer procedimiento de valvuloplastia aórtica, muy parecido al procedimiento que mostró antes el doctor en la válvula mitral, en la cual se pone un balón dentro de la válvula, se lo infla y se vuelve a abrir, se abre la válvula para aumentar el orificio de esta, quitar la estenosis. El mismo doctor Crivier en el 2002 implantó la primera TAVI y hace poco, en el 2019, se publicaron los primeros estudios en los cuales se indica la TAVI para pacientes de bajo riesgo quirúrgico. Vamos a ver un poco más de esto. Este es en 1985, podemos ver aquí la imagen. Este es el balón que se infla, entra desinflado, aquí está la válvula aórtica en el centro, y se infla el balón para poder abrir otra vez el orificio de la válvula y quitarle la estenosis. De ahí, como mencioné, el doctor Crivier asimismo realizó después el primer implante de TAVI, que es la válvula aórtica transcatéter. Aquí hay una imagen de cómo lo realizó, es un video del primer implante de una TAVI. En esta época se realizaba de manera retrógrada, anterógrada, perdón. Esto quiere decir que se entraba por vena, muy parecido a sí mismo como mencionó antes el doctor el procedimiento en la mitral. Se atravesaba el septum entre la aurícula derecha e izquierda, se atravesaba la válvula mitral, se entraba al ventrículo izquierdo y por ahí se salía hacia la aorta. Se avanzaba la válvula de esta forma. Acá en el siguiente video podemos ver cómo ya implanta la válvula al expandirla con el balón. Vamos a hablar un poco más ahora de los tipos de válvula y ya queda implantada. Estos son videos del primer procedimiento que hubo, como mencioné antes. ¿Qué es una TAVI? Tenemos principalmente dos tipos. Balón expandible, como la que vimos en el video anterior, en la cual la válvula viene montada sobre un balón. La válvula está desinflada, la válvula, se puede decir, está aplastada sobre el balón. La válvula llega hasta la válvula aórtica, se la infla, se expande la válvula y ya queda colocada. Y el otro modelo principal es la válvula autoexpandible, la cual viene dentro de un catéter y al irla liberando se va expandiendo sola. Vamos a ver un video de cómo funcionan ambas. Ambas válvulas, en este caso esta es la balón expandible, esta viene montada como mencioné sobre un balón, tienen un sistema de liberación. Recordar que esto es una cirugía cerrada, no estamos abriendo el pecho, entonces tenemos que entrar por alguna arteria o vena dependiendo del acceso que vayamos a escoger. Entonces todo lo manejamos desde afuera del paciente para poder maniobrar y liberar la válvula. Esta es la válvula autoexpandible que viene dentro de un catéter y se la va liberando, y asimismo este es su sistema de liberación. Hay varias marcas de válvulas, el sistema de liberación va a cambiar en todas, pero principalmente estos son los dos tipos de válvulas. En este caso, este es un video de cómo hacemos un procedimiento, una ilustración. Entramos por la arteria femoral, subimos un alambre guía por el cual vamos a subir después la válvula, atravesamos la válvula aórtica, dejamos el alambre en el ventrículo, subimos la válvula y la posicionamos dentro de
la válvula aórtica. En este caso, una válvula baldón expandible. Normalmente en estas válvulas se realiza una valvuloplastia previa, que fue lo que vimos, en el cual se infló un balón para tener un orificio mayor al momento de implantar la válvula. Ahí está subiendo la válvula. Inflamos, como mencioné, el balón. Funciona de la misma manera que vimos en el video anterior del primer implante. Y ya queda la válvula colocada y funcionando. El otro tipo de válvula que tenemos, la autoexpandible. Los pasos anteriores son iguales, pero en este caso se va liberando la válvula, como podemos ver, y sola se expande. No necesitamos ningún balón para expandirla. La diferencia con esta válvula es que al empezar a liberarla, nosotros al llegar a cierto punto de liberación ya podemos ver si la válvula está funcionando o no. Y la podemos recapturar en el caso de que veamos que no nos gusta la posición o se ve algún leak en la válvula. Como mencioné, tenemos varios accesos. Originalmente se hizo de forma anterógrada. Normalmente lo que hacemos siempre es de forma retrógrada, subiendo, como vimos en el video, por la arteria femoral. Pero a veces no se puede. Ya voy a mostrar en un momento cómo valoramos esto en todos los pacientes, por lo cual tenemos que buscar otros accesos. Al principio tenemos el acceso transapical, en el cual directamente se atravesaba el ápex para llegar a la aorta y colocar la válvula. Ya es un acceso que se usa muy poco por lo agresivo que es. Podemos fusionar directamente la arteria ilíaca. Podemos hacerlo directamente en la aorta, en la arteria subclavia, arteria axiliar, carotidia, o también se puede entrar por la vena cava, atravesar hacia la aorta y de esta manera subir la válvula. La mayoría son accesos ya con muchos más riesgos, los cuales se hacen en pacientes que no se pueden operar por ningún motivo, están muy enfermos y necesitan colocarse la válvula. Al principio, cuando se empezaron las TAVIs, como mencionó con una frase el doctor Maizano, las complicaciones vasculares eran muy comunes, no eran solamente, eran una parte del procedimiento, porque no hacíamos punción. Lo que se hacía era disecar la arteria. El cirujano entraba, disecaba la arteria, la exponía, y de esta manera se subía la válvula porque es un catéter muy grande. Luego el cirujano cerraba, pero esto también da más complicaciones. El paciente tiene que estar más tiempo ingresado, a eso puede haber más infecciones, da muchos más riesgos. ¿Qué hacemos ahora? Normalmente se hace una punción de la arteria. Tenemos varios dispositivos con los cuales la podemos hacer para poder cerrar este orificio posteriormente, como el ProGlide, que es el que usamos en el país, no contamos con los otros dos, el cual son unas suturas que vienen montadas sobre este dispositivo, se dejan colocadas y posteriormente al final del procedimiento se cierra una sutura interna. El Manta o el Percusil, que lo que tienen es un sello, el uno una base de colágeno y el otro es un parche, para poder cerrar al final del orificio y no tener que disecar la arteria. Con el caso del ProGlide, que es el que se usa en el país, utilizamos dos, porque es un orificio muy grande el que vamos a hacer. Entonces se usa una técnica que se utilizan estos dos para poderla cerrar. Un dispositivo que se usaba al principio era el Prostar, que era un solo dispositivo para cerrar un orificio grande, pero sí mismo fallaba mucho. Igual la arteria empezaba a sangrar y terminaban teniendo que disecar la arteria con las complicaciones posteriores que esto lleva. Y ahora en la mayoría de los procedimientos, tranquilamente podemos cerrarlo con dos ProGlides y no es necesario tener que disecar la arteria. ¿Cómo valoramos todo esto en un paciente? ¿A quién le vamos a poner una TAVI? Bueno, primero va el diagnóstico con un ecocardiograma para valorar la estenosis aórtica, o si es una enfermedad mixta con insuficiencia mitral, la cantidad de calcio que tenga en la válvula y otros parámetros, que esto es más para poder valorar la enfermedad y poder ver qué paciente necesita un procedimiento. Ya cuando ya sabemos un paciente que le queremos poner una TAVI o queremos valorar si se la vamos a poner, necesitamos hacer una angiotomografía, en la cual vamos a hacer muchas mediciones.
Este es un ejemplo del resultado de una angiotomografía de un paciente, en el cual vamos a medir los senos de la aorta, vamos a medir la altura de las coronarias, esto es muy importante porque también se pueden tapar en el procedimiento, vamos a medir el tamaño del anillo, vamos a medir la angulación de la aorta, vamos a medir perímetro, vamos a medir áreas, hacemos muchísimas mediciones previas al procedimiento para de esta manera poder escoger el tamaño de la válvula o tal vez la válvula que mejor le vaya al paciente. Asimismo, vamos a ver los accesos, los tamaños de los accesos, porque es un catéter muy grande por el cual vamos a llevar la válvula, y cada marca también tiene su tamaño de sistema de liberación. Esto nos ayuda a escoger el acceso, porque como mencioné antes hay varios. Si vemos que las femorales son muy pequeñas, o la ilíaca, o hay mucho problema, necesitamos escoger un mejor acceso para poder llevar la válvula para no tener problemas. Un ejemplo de todas las medidas que vamos a ver. Estas son las imágenes de la tomografía, son todas las mediciones que se hacen con unos programas especiales, las mediciones del anillo, de los senos de Valsalva, el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Este es el ejemplo de que estamos viendo aquí los accesos. Esta son la femoral e ilíaca del paciente, la cual hacemos las mediciones, vemos si tiene placas, si tiene calcio. Esto también nos importa porque el dispositivo que les mencioné antes son unas suturas, las cuales vienen con una aguja. Nosotros no estamos abriendo, lo estamos haciendo por punción. Entonces, si la arteria tiene calcio, lo más seguro es que las agujas no van a penetrar en la arteria y va a fallar el dispositivo de cierre. Y vamos a tener un sangrado que va a ser difícil de controlar al final del procedimiento. Esta es la imagen de las arterias femoral y ilíaca del paciente, para poder ver si tenemos curvaturas, escoger el lado en el que mejor nos vaya, sea derecho o izquierdo. Angulación, como mencioné antes, de la aorta. También nos interesa mucho, dependiendo de la válvula que vayamos a usar. Hay unas que tienen más problemas cuando la angulación es mayor y otras que no. Y al final, con todas estas cosas, se toma la decisión de acuerdo a los diámetros, perímetros y todas estas medidas que mencioné antes, para escoger el tamaño de la válvula del paciente. Normalmente cuando se hace una cirugía cardíaca, al momento de la cirugía que tienen la válvula expuesta, el cirujano usa un instrumento para ver la medida. Nosotros no podemos ver la válvula, ya la tenemos medida por eco, pero para poder escoger bien, hacemos todas estas medidas por tomografía para poder ver qué tamaño le va a ir mejor al paciente, cuál le corresponde. ¿Qué estudios tenemos de la TAVI? Ambos tipos de válvula, como mencioné, cada una hizo sus estudios. Principalmente había dos marcas al principio que fueron las que empezaron con todo esto. Los primeros estudios publicados en 2010 fueron para pacientes de alto riesgo. En 2016 pasamos a estudios para pacientes de riesgo intermedio, y en el 2019 se publicaron para pacientes de bajo riesgo. Cuando hablo de riesgo me refiero al riesgo quirúrgico, el riesgo de operar al paciente. Al principio este era un dispositivo solamente para pacientes rechazados por cirugía cardíaca. Con el tiempo se han publicado los estudios, ha ido cambiando también el dispositivo y se han ido aumentando las indicaciones. Asimismo, la válvula autoexpandible publicó también sus estudios de alto riesgo, riesgo intermedio y riesgo bajo. Para los pacientes de riesgo bajo, en los estudios que se publicaron en el 2019, tenemos que el riesgo de muerte, stroke o rehospitalización de la TAVI comparado a la cirugía es casi la mitad. Asimismo, el riesgo de mortalidad por cualquier causa de la cirugía tenemos de 2.5 y de la TAVI de 1.0. En este caso las siglas son TAVR porque son las siglas que usan los americanos. En el resto del mundo normalmente se usa TAVI. El riesgo de stroke en estos pacientes, asimismo en cirugía, es de 3.1, para la TAVI es de 1.2. Normalmente lo que se hace en la cirugía, estos pacientes tienen mucho calcio, entonces tienen calcio en la aorta. A veces tienen aorta en porcelana, que es una aorta que está demasiado calcificada. Y cuando tienen que poner los clamps en la aorta para la cirugía, este calcio se dispara. La TAVI también tiene riesgo de stroke porque también al implantar la válvula o hacer una valvuloplastia que hay que hacer previa, como vimos en uno de los videos, se puede disparar este calcio hacia las carótidas. Hay unos dispositivos también que se están usando al momento de implantar la TAVI, que se ponen en la carótida, que son unos filtros.
no se usan normalmente, están todavía con varios estudios para poder demostrar la utilidad de estos. El porcentaje de rehospitalización en los pacientes de cirugía sí mismo es mayor, de 11 para cirugía y para la TAVI de 7.3. La disnea en los pacientes a los 30 días post cirugía es mucho mayor en los pacientes operados. Esto es parte del postoperatorio quirúrgico. En una TAVI del postoperatorio, el paciente sale despierto del quirófano. Ahora, lo que se está haciendo en muchos países, el paciente se va a su casa, dependiendo de cada paciente obviamente, en 2-3 días ya está en su casa, actividad normal en una semana. Para una cirugía no, la recuperación es mucho más larga. Por eso vemos que al año ya la disnea se iguala prácticamente en los pacientes sean TAVI o sean cirugía. El test de caminata de 6 minutos, este sí, siempre es mayor a 30 días o a un año, los pacientes con TAVI tienen mejor recuperación. La calidad de vida a los 30 días, por las cosas que mencioné antes, por el postoperatorio normal de ambos dispositivos, para una TAVI es mucha mayor la calidad de vida a los 30 días, pero esta es igual al año porque al año ya el paciente realizó toda su recuperación de la cirugía cardíaca. Otro estudio, que es el nórdico, publicó sus resultados a los 5 años. Este estudio no fue de pacientes de moderado, bajo o alto riesgo, sino que fuera de todo paciente. Incluyó riesgo moderado, alto y alto, y bajo. En este estudio se vio mortalidad por cualquier causa, stroke o infarto. También se vio una diferencia, se vio que era un poco menor en cirugía y mayor para la TAVI. Al separar los pacientes, en este caso, con riesgo bajo, asimismo, se vio que era un poco mayor para la cirugía y un poco menor para la TAVI. Recordad que ese estudio, como mencioné, incluía a todos los pacientes, pero asimismo hicieron sus gráficos de diferentes tipos de pacientes. Estos son los pacientes de riesgo bajo. Las válvulas también hay mucha diferencia. Una válvula quirúrgica tiene su forma, una TAVI tiene otra, pero también les enseñé cómo medimos nosotros para una TAVI. Se toman muchísimas medidas para tomar en consideración cuál le vamos a poner al paciente. No hacemos una sola medida. Por lo cual podemos ver que el orificio efectivo de la válvula, desde el inicio hasta los 5 años, va a ser mucho mayor con la TAVI que con una cirugía. Y los gradientes valvulares, esto es la presión que se crea a través de la válvula cuando hay una estenosis, con lo cual queremos que el gradiente sea menor. No queremos tener un gradiente alto. Un gradiente alto quiere decir una estenosis. Los gradientes se mantienen siempre hasta los 5 años. Los gradientes son menores con una TAVI que con una válvula de cirugía cardíaca. Esto también cambia un poco de acuerdo a las TAVI que pongamos, ya que la autoexpandible que mostré antes, por lo menos el modelo inicial de esa marca, es una válvula supraanular. Esto quiere decir que la válvula se coloca, en verdad va sobre la válvula nativa del paciente, no está dentro del anillo. Y al estar sobre la válvula nativa del paciente, tiene un área mayor y es más grande, con lo cual puede tener mejores gradientes y un orificio efectivo mayor. La válvula balón expandible, en cambio, va en el mismo anillo del paciente, es intraanular, con lo cual tiene el mismo tamaño y los gradientes son un poco menos, pero igual en este caso aquí se incluyen todas las válvulas. Asimismo vemos que el stroke, aquí están especificando en válvula transfemoral, la TAVI, este acceso. Como mencioné antes, tenemos muchos accesos. Este es el que se escoge normalmente. Pacientes que usamos otro acceso ya son pacientes muy enfermos. Hay mayor stroke en los pacientes operados que en los pacientes que se realizó una TAVI. Infartos transitorios, asimismo, son mayores para la cirugía. Los eventos neurológicos son mayores para la cirugía que para una TAVI también. ¿Dónde estamos ahora? Como son los de lo que he mencionado, los pros de poner una TAVI, mucho menos invasiva, no tenemos que hacer una cirugía abierta, el paciente se va en 2-3 días a su casa, sale despierto del quirófano, tenemos 2 estudios grandes que son los que mencioné antes, 2 refiriéndome a cada casa comercial que hizo esos estudios, sea balón expandible o autoexpandible, que los han venido haciendo desde el principio.
tenemos menor mortalidad con la TAVI, menor stroke con la TAVI a 2 años. ¿Cuáles son las contras de poner una TAVI? Tenemos una mayor incidencia de válvula bicúspide en los pacientes jóvenes. Normalmente escogemos pacientes con válvula tricúspide. El impacto a largo plazo de los leaks paravalvulares. A veces, como no es una válvula que se está suturando, es una válvula que se autoexpandible en un caso, con balón en otra, puede muchas veces quedar ciertas fugas alrededor de la válvula, ya que es un anillo muy calcificado y no se amolda siempre a la forma de la válvula. Si es un leak severo, a largo plazo puede dar mayores problemas. Estos también se pueden cerrar muchas veces. El uso de marcapasos, el porcentaje de marcapasos para los pacientes que se le coloca TAVI está alrededor entre el 10 y 15% con la mayoría de las TAVIs. No sabemos a largo plazo ese uso de marcapasos en un paciente que no lo necesitaba previo al procedimiento, cómo vaya a afectar su calidad de vida o su esperanza de vida. El acceso coronario futuro, ya que la TAVI queda sobre la válvula, el marco que lleva. Esto puede dificultar en un futuro que se pueda ingresar a la arteria coronaria en un cateterismo para poder hacer una angioplastia en algún paciente infartado. ¿Cuánto dura la válvula? Estas son válvulas nuevas. La primera fue implantada recién en el 2002. Hace pocos años es que empezó a implantarse en todo el mundo ya las válvulas de una manera más seguida. No sabemos a 40 años si la válvula va a estar igual, se cambiará a los 20 años. El tener que poner más adelante una TAVI dentro de otra TAVI, o cosas que ya se hacen normalmente ahora, poner una TAVI dentro de una válvula quirúrgica. Esto de lo que hemos hablado fue estenosis aórtica, que es la indicación principal de la TAVI. Ahora se está empezando con la insuficiencia aórtica. Se han hecho en ciertos pacientes, pero normalmente son pacientes que son rechazados para cirugía cardíaca por el alto riesgo que llevan. Se usan las TAVIs que ya tenemos actualmente, pero también están saliendo al mercado nuevas que son específicas para insuficiencia aórtica. De hecho, la JenaValve ya tiene su indicación europea y americana para insuficiencia aórtica específica. O la J-Valve, que esta tiene su certificación, pero solamente en China. Estas válvulas tienen una gran diferencia. No solamente dependen del anillo de la válvula para anclarse o del calcio, que es lo que vamos a ver en una estenosis, que es el problema que tenemos en una insuficiencia, que son válvulas no calcificadas. Entonces la válvula no tiene muy bien dónde agarrarse. Estas válvulas tienen unos ganchos con los cuales se van a agarrar mejor al anillo. Entonces se agarra por sí misma la válvula. No va a depender solamente de la anatomía. Aquí podemos ver, este es el caso de la JenaValve, en la cual no necesita calcio porque tiene unos clips que se van a adherir a las valvas nativas del paciente. Entonces esto va a permitir que por más que no haya un calcio, la válvula está agarrada de otra manera. Entonces disminuye mucho el riesgo de embolización de que se vaya a salir la válvula del anillo. La J-Valve, como mencioné, tiene una indicación solamente china. No se está usando en otra parte del mundo todavía. Pero también tiene 3 clips de donde se va a agarrar la válvula al anillo nativo del paciente. Este año se publicaron las nuevas guías de TAVI, ya con pacientes de bajo riesgo incluidos, en las cuales mencionan, como se menciona siempre en las guías, que todo paciente debe ser valorado por un equipo cardíaco, es decir, el cirujano cardíaco, el cardiólogo intervencionista, para valorar el mejor procedimiento que se pueda hacer al paciente. Por cierto, estas indicaciones son solamente para escoger el modo de intervención, no las indicaciones de a qué paciente voy a operar o a ponerle o a hacerle un procedimiento. Debe evaluarse el paciente, el Heart Team debe evaluarlo completamente. Conversar con el paciente también, porque la decisión del paciente también es muy importante. Hay pacientes que no se quieren operar. Por lo más que les vaya mejor en una cirugía, sean de una edad temprana, no quieren una cirugía cardíaca, pero igual hay que explicarles que, como estamos ahora, los estudios a quien le indican una TAVI que le va a ir mejor. Los pacientes más jóvenes o pacientes que son los menores de 75 años, se recomienda más una cirugía abierta de corazón. Los pacientes que se incluyeron en todos los estudios que vienen hasta ahora han sido pacientes de edad avanzada. Por eso especifican esta edad en las guías.
no hay todavía estudios publicados que digan en pacientes más jóvenes. Ya hay varios en curso. Asimismo, para insuficiencia aórtica, hay muchos estudios que están en este momento en curso para poder aumentar las indicaciones. Entonces, pacientes que sean menores de 75 años, que tengan un Euroscore bajo, que es de menor a 4%, que es un paciente que es un riesgo bajo quirúrgico, o en pacientes que no se le puede hacer una TAVI transfemoral. Como expliqué antes, cambia mucho el paciente que le puede hacer una transfemoral o pacientes que son otro acceso, son muy enfermos, por eso lo especifican también. ¿A quién le voy a indicar una TAVI? A pacientes mayores de 75 años o a todo paciente con un riesgo alto, ya más de 8%, un overscore, que no puedan ir para cirugía por algún motivo, sea que el paciente no quiere o tengan otras enfermedades con las cuales el riesgo de cirugía se le da muchísimo. Para el resto de pacientes que no caen en esta especificación exacta, se debe ver el criterio clínico en cada paciente, las características del procedimiento, para poder escoger si el procedimiento sería mejor por una TAVI o por una cirugía abierta. La TAVI no femoral se puede considerar en pacientes a los cuales no puedo operar, porque los riesgos ya son muchos más altos por el mismo acceso. La valvuloplastia aórtica es algo, como mencioné al principio, que se hizo en 1985, que solamente era el pasar el balón y abrir la válvula, pero no estoy colocando ninguna prótesis, estoy dejando la válvula enferma. Ya esto ha quedado solamente para pacientes que están demasiado inestables, que no puedo operar por este motivo o que no les puedo poner una TAVI por problemas de acceso o por otra cosa, para que se puedan mejorar hasta que los pueda operar o colocar una TAVI. Ya no tiene más indicación como tenía antes. Bueno, muchas gracias. Les agradezco de nuevo por la oportunidad. Espero las preguntas. Doctor, muchísimas gracias por su exposición. De seguro ha sido de gran aporte para el público aquí presente. Tenemos unas preguntitas, doctor, si nos podría aclarar. La primera pregunta, ¿cuál es el porcentaje de fracaso con los TAVI? Esto va a depender muchísimo del paciente. Si es un paciente que voy a hacer una TAVI por acceso femoral, tengo un buen acceso, no tengo placas, no tengo calcio, la arteria es, digamos, recta, no tengo mucha curva, el fracaso, un 1%, es un procedimiento que normalmente se realiza sin problemas. Ya si tengo que hacer una TAVI por acceso axilar o una TAVI que tenga demasiadas curvas, mucha angulación, ya todo esto nos va a subir los riesgos. Pero en general todo esto lo revisamos antes de. A la mayoría es raro que un paciente, una vez que ya se escogió para el procedimiento, no se le pueda realizar. Ok, doctor. La siguiente pregunta. En su experiencia de los tipos obtenidos respecto a los mejores resultados, ¿cuál es mejor? ¿El balón expandible o la válvula autoexpandible? En este caso,
Cada una tiene, digamos, algo sobre la otra. La balón expandible normalmente tiene menos tasa de marcapasos. La autoexpandible tiene la ventaja, como mencioné, al ser supraanular la válvula, me va a dar un mejor gradiente y me va a dar mejores presiones. Ya también depende mucho donde, en el centro que uno se formó, qué válvula usaban de preferencia. Tengo un compañero con el que trabajo, se formó usando balón expandible, es la que más le gusta. Me gusta más autoexpandible, siempre usé más esa válvula. La mayoría de las otras marcas también se han ido por autoexpandible. Es por lo que da un poco de mejor hemodinamia. Pero también preferencia del médico y también, también preferencia de acuerdo a lo que vemos en la angiotomografía, porque a muchos pacientes le va a ir mejor con una o la otra por ciertos criterios anatómicos. Ok. Doctor, ¿cuál es el tiempo a considerar para saber si hay o no hay alguna falencia en la intervención? La ventaja de una TAVI es que cuando hacemos, por ejemplo, una cirugía abierta, yo sé si la válvula está funcionando una vez que cerré todo, otra vez inicio el paciente de su circulación y ahí recién voy a poder ver cómo está funcionando la válvula. En la TAVI nosotros todo el tiempo tenemos eco, siempre estamos midiendo gradientes en vivo, siempre estamos viendo si hay algún leak o viendo cómo está funcionando la válvula donde la colocamos. Por lo cual, en el mismo momento que pusimos la válvula, sabemos si necesitamos balonearla un poco, esto quiere decir agrandarla porque hay algún leak o no está funcionando bien, o en el caso de la autoexpandible la podemos recolocar. Si no me gusta en qué lugar está, puedo otra vez capturar la válvula y volverla a colocar hasta poder tener un resultado óptimo. Por lo cual, antes de que el paciente salga de quirófano, ya nosotros pudimos ver cómo estaban funcionando. Ok. Doctor, ¿cuánto tiempo de control, en qué tiempo, perdón, qué tipo de control se debe dar a este tipo de pacientes y cuánto tiempo tiene de utilidad la TAVI? No tenemos estudios a largo plazo, es algo que mencioné como los contras de la TAVI, porque no tiene mucho tiempo. La primera fue puesta en el 2002, 2016 recién tenemos estudios empezamos ya con pacientes de alto riesgo, pero son muy pocos años, por eso hay estudios publicados a 5 o 6 años. Se ha visto que la válvula no se degenera, o sea, hasta los pocos años que tienen, no sabemos más adelante, pero se degenera de igual manera que una válvula biológica de cirugía, las que se vienen usando siempre, o hasta menos, porque como tienen menos gradiente, queda con mejor anillo la válvula, se gasta menos, por decirlo así, y está durando un poquito más. Pero esto es a los años que tenemos. No sabemos si va a durar 15, 20 años como dura una biológica de cirugía abierta. Ok. La última pregunta, doctor. ¿Se debe dar seguimiento con anticoagulantes a estos pacientes? No, estamos por ahora usando solamente antiagregantes, como cuando un paciente se infarta, aspirina, clopidogrel, entre otros. Pero esto también está en varios estudios para llegar a ver cuál va a ser la mejor estrategia. Así como tomó muchos años para otras enfermedades, como la enfermedad isquémica, no se sabe bien todavía cuál es el mejor régimen, pero por ahora se mantiene solamente con antiagregantes. Doctor, dentro de su experiencia, pacientes que están posterior al proceso de la TAVI, ¿han presentado alguna complicación como eventos cerebrovasculares o infarto agudo de miocardio? Normalmente son cosas que van a pasar durante el procedimiento. Asimismo, se pueden tapar las coronarias al poner una válvula. Puedo hacer algo en ese momento. Medimos nosotros antes, por eso en la tomografía también la altura de la salida de ambas coronarias, para ver si es un caso complicado o no. Podemos, al momento de implantar la válvula antes del mismo procedimiento, ya tener puesto un stent ahí, sin liberarlo, porque ya lo tenemos pasado en la coronaria, porque si se tapa, ya le insuflamos. Muy pocas veces pasa en pacientes que tienen una buena altura de coronaria, igual puede pasar porque se puede desprender calcio de la válvula, entrar hacia la coronaria, asimismo este calcio irse hacia el cerebro y provocar infartos cerebrales. Hay estudios en que se ha visto que esto a largo plazo no está dando mucho problema, porque no son infartos pequeños, pero asimismo hay dispositivos que se usan durante el procedimiento para prevenir que esto se vaya al cerebro, son unos filtros que se ponen en las carótidas. No se usa en todo paciente, de hecho no lo tenemos todavía nosotros en el país, porque no tienen un estudio todavía que me diga que estos infartos a largo plazo le van a afectar mucho al paciente para justificar el uso de estos dispositivos. En ciertos países los usan mucho de rutina, en otros no los usan porque no le falta una indicación, pero estas también son cosas que pasan durante el procedimiento. Ya una vez que hicimos el procedimiento, despertamos al paciente, es muy raro que esto vaya a pasar después.
Ok, doctor, muchísimas gracias. Con todos ustedes, el doctor Jorge Andrade ha explicado el tema de TAVI, generalidades e indicaciones. Doctor, muchísimas gracias por su presencia el día de hoy. Estoy seguro que ha servido para aclarar muchísimas dudas y para ampliar el conocimiento médico en nuestro público. Gracias.